Está por aquí con nosotros Daniel Lacalle, economista reconocido, director de inversiones de Tresis. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Gracias por invitarme. No, un placer para mí, desde luego, contar con tu presencia por aquí. Además, luego hablaremos más del libro en profundidad, que me resulta bastante interesante y he tenido ocasión de ver por ahí algún capítulo. Tengo pendiente, está recién estrenado, con lo cual tengo pendiente la lectura en profundidad. Pero antes, sí que quería abordar temas de actualidad económica contigo, como también hice en su momento con José Carlos Díez, que pasó por este programa, y con Juan Ramón Rayo. En ese momento tampoco es que haya cambiado mucho la cosa, porque estaba el tema de Ucrania y Rusia estaba muy latente todavía y todo esto fue a más y terminó en una guerra. Y quiero empezar por ese punto donde lo dejé con ellos. ¿Cómo estás viendo la situación? ¿Crees que toda esta tensión que se ha generado dentro del mercado de materias primas, especialmente porque Ucrania es gran exportador de cereales, ¿no? y trigo, se ha generado una tensión en los precios? ¿Crees que esto se va a mantener mucho en el tiempo? Que además ahora con el embargo al petróleo ruso por parte de la Unión Europea también parece que puede haber más tensiones por ahí en los precios. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista? Bueno, ante todo un saludo a todos los que nos están viendo y lo primero es, yo creo que es evidente que sí, ¿no? O sea, la respuesta corta es sí, va a haber y continúa habiendo tensión en los precios y tensión en los precios no solamente por esos factores, digamos, geopolíticos, sino por el enorme nivel de expansión monetaria del año 2020, que continúa en el año 2022, porque los últimos indicadores de agregados monetarios están mostrando que la eurozona está creciendo la masa monetaria a niveles del 6-7%, en Estados Unidos a niveles del 8%, es decir, que la presión inflacionaria es monetaria por un lado y por otro, lo que tú muy bien estás contando, que son los efectos sobre los precios de los cereales, que clarísimo, ¿no? Es que vamos a tener una complicadísima cosecha la próxima cosecha porque no se está plantando prácticamente. Y en el caso de los embargos al petróleo ruso, pues lo que están haciendo es el efecto contrario, ¿no? Están haciendo que suba el precio y por lo tanto, pues en vez de funcionar como una sanción, funcionan hasta como un incentivo en algunas partes, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, que a pesar de que en Rusia haya bajado la producción casi un 17% de petróleo, pues el superávit comercial de Rusia haya subido por los precios, ¿verdad? Por lo tanto, una situación mucho más compleja de lo que esperábamos, pero si nos gusta ver el vaso medio lleno, a mí me gusta recordarle a la gente que llevamos casi 3 meses de guerra y que los PMIs manufactureros, los PMIs de servicios en los países desarrollados están prácticamente todos en expansión, que aunque hay ralentización, no se está descontando una crisis, ¿verdad? Y que a pesar de los enormes retos que hay a nivel de cadenas de suministro, hemos visto muy pocos problemas reales de cadena de suministro. Hemos visto problemas de precios, eso sí, inflación, pues ya te digo, doble causa, ¿no? Importante causa monetaria y luego, por supuesto, el factor de la geopolítica. Pero no olvidemos, desde el punto de vista real, que los precios no suben todos a la vez por casualidad. Entonces, si tuviésemos la misma cantidad de dinero y subiese el precio del petróleo o el precio del gas o el precio del trigo o los tres, por un factor exógeno, el resto de los precios bajarían a la misma cantidad de dinero ante la evidencia de que no hay suficiente dinero para pagar todos los bienes y servicios y sin embargo están subiendo todos y eso es un factor monetario. Oye, y hablas de factores monetarios. Uno que va a influir mucho a partir de ahora es el cambio del ciclo monetario precisamente en Estados Unidos. Aquí en Europa parece que en julio es cuando está marcada Sí. la fecha, ¿no? Para que el Banco Central Europeo suba tipos, no se sabe si 0,25 o 0,50, es el debate principal, ¿no? ¿Crees que esto puede aliviar abruptamente la inflación o no? Porque es un problema de oferta al final, no viene del lado de la demanda en este caso. No sé cómo lo manejas tú, ¿qué punto de vista tienes? Eh, los bancos centrales saben que
la masiva expansión monetaria del año 2020 ha generado una presión inflacionista sin precedentes. Y claro, muchas veces la gente te dice, bueno, pero llevan haciendo política expansiva muchísimos años y no había inflación. Primero, sí había inflación en activos de riesgo, en inmobiliario, etcétera, etcétera, renta variable, renta fija. Segundo, la inflación en los precios no era tan fuerte, entre otras cosas, porque el aumento de masa monetaria no era superior a la demanda. Crecía alrededor de un 5, 6%, bueno, algo normal. Claro, la expansión brutal ha sido después, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, los bancos centrales saben que tienen que tomar acciones rápidas. La Reserva Federal lo está haciendo y el Banco Central Europeo va un poco, mucho, de hecho, por detrás, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer tres cosas, ¿no? La primera, por supuesto, es subir los tipos de interés. En ese proceso están, aunque en la senda de subidas de tipos de interés es muy modesta. La segunda es retirar recompras, ¿de acuerdo? Es decir, reducir la cantidad de dinero que inyectan en la economía mensualmente. Eso lo están haciendo la Reserva Federal, el Banco Central Europeo mucho más modestamente, pero lo tienen que hacer más agresivamente. Y tercero, que es la clave, es que los estados reduzcan el déficit estructural y el gasto público para que el consumo de nuevas unidades monetarias, sea vía deuda o sea vía monetización, no sea el mismo. Por lo tanto, yo creo que los bancos centrales están siendo, como siempre, extremadamente prudentes y cautelosos en estas subidas de tipos, pero que las deben de hacer y que el efecto sobre la inflación será relativo, porque vuelvo a repetir, tanto las subidas de tipos anunciadas como la reducción de las recompras es muy modesta con respecto al masivo aumento del año 2020-2021. No, y luego lo que dices de la tercera parte, de los déficits estructurales, no sé qué encaje puede tener esto en Europa con la amalgama de países que tenemos aquí, que estamos en la periferia por un lado, los países como Alemania y los más frugales del norte. Es más difícil, ¿no?, encajar a esto aquí en Europa, y además teniendo en cuenta también que ahora se va a lanzar el plan Next Generation, ¿no?, que va a ser financiado por mucha emisión de deuda. Eso. Exacto, es que diciendo el Banco Central Europeo va a retirar las recompras, pero va a monetizar el 100% del plan Next Generation. Por lo tanto, la cantidad de dinero en la eurozona no se reduce. Es que esto es algo que yo repito constantemente porque parece como si viniese una época de halcones salvajes, ¿no?, en la política monetaria. No, todo lo contrario. Entonces, en Estados Unidos tienen la moneda de reserva del mundo y, por lo tanto, yo he tenido el honor de trabajar cerca de personas que estaban dentro del comité que eran y que han sido gobernadores o personas de la Reserva Federal, desde Ben Bernanke hasta Rich Clarida. Y claro, la Reserva Federal sabe que sube los tipos de interés y la demanda de dólares aumenta, por eso está subiendo el dólar, ¿de acuerdo? Está subiendo la demanda de dólares. Pero eso no le ocurre al euro. Entonces, la situación del euro es mucho más compleja que la del Banco Central Europeo. Y tú has dicho otra clave, que es la fiscal, ¿no? Por un lado, tienes estados desde Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Alemania, etcétera, que van a reducir muy rápidamente, incluso no solamente el déficit estructural, sino el déficit total y también la deuda, ¿sabes?, ¿no? Y tienes otros estados, caso de España, que se han metido en un déficit estructural mucho mayor y que lo han duplicado. En el caso del gobierno de España ha duplicado el déficit estructural, que es el que genera crezcas o no crezcas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las disparidades entre unos países y otros son muchísimo mayores, incluso que en la crisis de deuda de 2011, lo cual no significa que vaya a haber una crisis de deuda similar, pero sí que se ha utilizado por parte de algunos países esa enorme expansión monetaria del Banco Central Europeo, en vez de como una herramienta para llevar a cabo reformas estructurales, se ha utilizado como una excusa para no hacer reformas estructurales. Entonces ahí llega el invierno. Y el invierno, aunque sea un invierno confortable, como decía antes, el Banco Central Europeo va a recomprar todo lo que venza de su
balance, los fondos Next Generation se van a monetizar, etcétera. Bueno, pues todo eso, aunque sea un invierno relativamente confortable para los estados, va a generar, y ya está generando, importantes aumentos de los diferenciales de crédito, ¿no? Mira, por aquí además estaban debatiendo en el chat diciendo que con todo esto que estamos comentando, que encima aquí en España concretamente hay cada vez más gasto público, ¿no? ¿Tú es un problema? ¿Lo ves un problema? Es un gran problema. Es un gran problema porque en España, además esto no es un problema de ahora, Cuando teníamos la peseta y tuvimos el problema de la estanflación, el problema histórico de España con la inflación es que el gasto público tiene una enorme cantidad de mecanismos que aumenta automáticamente con la inflación y además los gobiernos que tienden a ser o socialdemócratas de centro derecha siempre acuden a políticas de demanda para un problema de inflación. ¿Y qué es lo que ocurre cuando aplicas políticas de demanda para un problema inflacionario? Que aumentas la inflación, ¿de acuerdo? Claro, el gobierno, decía uno de los partidos de la coalición, que había anunciado, ¿no?, que iba a llevar a cabo un enorme aumento de gasto público para combatir la inflación. Pues tenemos un problema, Entonces, esto es un problema histórico español y además es un problema que nos diferencia de otros países, incluso de otros países de lo que llamamos periferia, ¿verdad? Comparado con Portugal, comparado con Italia, gran diferencia y muy preocupante, porque además, si escuchas el debate todos los días, por un lado tienes al gobierno feliz de que está recaudando mucho más por la inflación, que es enormemente negativo porque erosiona bases imponibles a medio plazo, y segundo, estás escuchando a ese mismo gobierno presentar unas propuestas de salida de la crisis o de combatir la inflación con medidas inflacionarias. La inflación, el impuesto silencioso, ¿no? Como se suele decir, y bueno, pues hay algunos que pueden estar contentos con esto, pero a la larga es también dañino para cualquier gobierno. Mira Biden también, lo mal que lo está pasando, claro, con la inflación. No, y además la inflación es el impuesto de los pobres, el impuesto silencioso, y los gobiernos tienden a hacer todo lo posible por mantenerla, echándole la culpa a otro, ¿no? Siempre, ¿vale? Pero porque se lucran de la inflación. Pero claro, lo que también deberían saber los gobiernos es que esa euforia que les entra el primer año porque se disparan los ingresos fiscales, porque parece que no pasa nada, porque como tú y yo estamos viendo cada día, pues parece que los bares están llenos, y los restaurantes están llenos, etcétera, y luego llega el siguiente año, ¿no? Cuando ya se ha consumido el ahorro, cuando la renta disponible de los ciudadanos está realmente deteriorada, etcétera, y eso ya está pasando en Estados Unidos, ¿no? Y con esto ves riesgo, ahora voy a las preguntas que han dejado por aquí alguna, pero con esto ves riesgo de que pueda haber recesión en 2023, que es uno de los debates que hay en el mundo de la economía, ¿no? Ahí, sí. Porque la Reserva Federal está hablando aterrizaje suave, y yo digo, bueno, suave, sí, o a lo mejor el avión, alguna turbulencia pega al aterrizar, ¿no? Yo lo veo complicado, no sé cómo lo ves tú, yo creo que puede haber recesión. Claro que puede haber recesión. Primero, piénsalo, si a pesar de haber inyectado más de 3 trillones de dólares, billones europeos en la economía norteamericana, el PIB del primer trimestre cae un 1,4%, pues macho, ¿sabes? Lo que está demostrando es el bajísimo multiplicador fiscal de los estímulos, ¿no? Que cada vez se inyecta más dinero y cada vez duran menos como estímulo en la economía. Claro que puede haber recesión y las probabilidades de recesión en la eurozona son muchísimo mayores que en Estados Unidos. Incluso si atendemos, olvídate de lo que piense yo, ¿no? Si atendemos a las propias estimaciones de los grandes bancos de inversión, pues se mueven en que en Estados Unidos hay entre un 30 y un 40% de probabilidad de recesión en el año 2023, un año desde hoy, ¿no? Y en el caso de la eurozona se mueve a casi el 60%. Sí, yo he ido a unas cuantas presentaciones de gestoras, van por ahí, ¿eh? O sea, las estimaciones van yendo por ahí de que Europa estamos peor y que con la disgregación y teniendo el problema de Rusia aquí al lado, además, y Ucrania, y la dependencia energética que tenemos todavía de Rusia, pese al embargo del petróleo que se va a hacer parcial, ¿no? Tampoco completo. Pero veremos cómo afecta esto. Hay mucho riesgo y esto preocupa. Oye, y precisamente un capítulo de los libros, hablando de ahora
del pico de la inflación y de las posibilidades que hay de que esta situación siga perdurándose en el tiempo y dificultando al contribuyente al final, que es a quien más dificulta. Hay un capítulo del libro, como decía, de Haz crecer tu dinero, que es el nuevo libro que ha sacado Daniel Lacalle, que está comercializado y lo podéis adquirir, pues ahí lo tenéis. Baratísimo, baratísimo. Ahí lo tenéis. Uno de esos capítulos es inversión contra la inflación. ¿Cómo se invierte? Porque ahora, como ahorradores, nosotros tenemos que decir, vamos a intentar hacer lo máximo posible para que ese poder adquisitivo, ese poder de compra, no se diluya con el tiempo. ¿Qué es lo que, desde tu punto de vista, aconsejas para protegerte contra esa inflación? Bueno, históricamente se ha acudido al inmobiliario. Hay que tener cuidado con el inmobiliario porque es un activo cautivo y como tal, pues los gobiernos les gustan mucho los activos cautivos, ¿no? Y claro, el inmobiliario fue una maravillosa forma de protegerte contra la inflación en los años 70 porque no había impuestos al patrimonio inmobiliario, ¿no? Entonces, mucho cuidado con el inmobiliario, hay que ser muy selectivo, porque además el inmobiliario ha subido mucho en época de tipos de interés bajo, pero hay que tener dólar, hay que tener metales preciosos, hay que tener activos contracíclicos en renta variable, hay que pensar hacia afuera y hacia el futuro y no hacia adentro y hacia el pasado. Lo explico en el libro, que por una módica cantidad y además que no ha subido con la inflación, lo podéis encontrar. Es una buena noticia que no haya subido con la inflación, ¿eh? Eso Ha también... subido el precio. Lo acabo de dar, lo estaba pensando, digo, qué raro, que están al mismo precio que hace un año. O sea que para una cosa que no ha subido, aprovechadla. Sí. Oye, voy a atender una de las preguntas que dejaban por aquí relacionado con lo que estábamos diciendo antes, y es que Finanzas RH, que un saludo te mando por aquí como siempre por participar en el canal, dice: Daniel, recordando lo que ocurrió en la anterior crisis de deuda, ¿ves posible las subidas descontroladas de las primas de riesgo para los países periféricos? No igual, porque recuerda que en la anterior crisis de deuda había un factor importante y es que a algunos políticos se les ocurrió la brillante idea de lanzar al aire la posibilidad de salirse del euro. Claro, no es lo mismo que tú tengas un aumento de diferenciales en un entorno en el que hay compromiso total con la eurozona a que empiecen a salir populistas diciendo que van a dejar de pagar la deuda, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que eso es un diferencial muy importante. El otro es que, vuelvo a repetir, aunque, o sea, el Banco Central Europeo no va a dejar de tener política monetaria laxa, va a hacerla menos laxa, pero no va a ser restrictiva, ¿de acuerdo? No vamos a ver algo como, en mi opinión, no tiene ningún viso de que ocurra. ¿Y por qué? Primero, la masa monetaria, repito, está aumentando a nivel del 6% en la eurozona, que es una monstruosidad, ¿vale? Eso ya en sí mismo te dice que no tiene visos de que ocurra eso, ¿no? Es muy difícil que haya un impacto de ruptura del mecanismo de transmisión de la política monetaria vía el canal bancario, es decir, vía el crédito, porque los bancos tampoco están en la misma situación que estaban en el año 2011. Es decir, los bancos no están cargados de deuda soberana y de un activo o de activos ligados a hipotecas y ladrillo que generasen que se cortase el crédito incluso a sectores que no tenían nada que ver con ello. Por lo tanto, yo creo que sí vamos a ver subidas importantes de los diferenciales, lógicas, porque el Banco Central Europeo ha disfrazado la realidad crediticia de los estados comprando el 100% de las emisiones netas. Claro, es que no sabemos, no podemos saber cuál es la demanda en el secundario real y a qué precio, ¿no? Por lo tanto, creo que va a haber, pero no me da la sensación, o por lo menos desde luego, y no peco precisamente de ser aquí el que lo ve todo de color de rosa. Yo creo que no vamos a ver una crisis de deuda porque faltan aspectos importantes y el más importante probablemente no es solamente el tema del nivel de endeudamiento, sino aquella locura que le entró a Varoufakis, a Podemos, a Le Pen, etcétera, de decir que se iban a salir del euro.
No, esto yo creo que ahora mismo es impensable, aunque los populismos ahí en Europa siguen estando cada vez más latentes, ¿no? También lo hemos visto con Francia, ¿no? Las últimas elecciones. Veremos a ver por dónde avanza Europa, pero es verdad que estoy de acuerdo contigo en esa visión de no lo veo como lo que sucedió en los años 2010 y en ese principio de la década, que fue muy complicado, ¿no? Sobre todo el aumento de primas de riesgo de los diferenciales de crédito, como comentabas. Pero sí que, fíjate, se me ocurre la pregunta con esto y ligado también con lo anterior que hablábamos de la subida de tipos de interés. ¿Qué margen tiene al final el Banco Central Europeo para subir tipos, teniendo en cuenta que si ya deja de comprar bonos, por ejemplo, a España y sube los tipos a un 1, a un 2, claro, se tiene que pagar a lo mejor del entorno de 60.000 millones de euros por intereses de la deuda? Claro, eso requeriría un ajuste. ¿Cómo ves esto de límite? No, porque el Estado español, o sea, primero, el Estado español es verdad que es probablemente el que ha jugado más a la política de la cigarra de toda la Unión Europea. Ha aumentado el déficit estructural y no ha llevado a cabo reformas estructurales para reducir el endeudamiento crónico. Pero tampoco vas a tener un problema como ese porque el Tesoro, que son gente muy, muy buena, la del Tesoro de España, ha estado prolongando la vida media de la deuda al máximo posible. Está ahora mismo alrededor de 8 años, ¿no? Que no es el mismo caso que en el año 2011. Eso es importante. ¿Por qué? Porque lo que te va a costar más dinero es lo que emitas nuevo neto, porque recordemos que lo que vence del balance del Banco Central Europeo lo recompra, ¿de acuerdo? Entonces, eso en sí mismo ya le pone un poco de menor riesgo. Pero es verdad, tienes toda la razón, el Estado español se va a financiar a costes muy superiores y además yo creo que en el Banco Central Europeo, como tienen que mirar por los intereses de todos los países y la inflación está al 7 y pico %, en muchos de los países más importantes, tiene que mirar por todos los países y por lo tanto, pues sí, tendrá que aceptar que el Estado español va a tener que hacer ajustes y hacer un poquito de acopio para el invierno, porque ni el portugués ni el griego y ojo, el italiano un poco peor, pero tampoco muy mal, Es que en realidad, si lo piensas, en la Unión Europea, el único que se enfrenta a la subida de tipos con un aumento del déficit estructural es España. Entonces, el Banco Central Europeo va a poder ser relativamente estricto con la subida de tipos y debería serlo, porque los otros países han hecho sus deberes y algunos los han hecho de manera admirable, ¿vale? Y a la vez, digamos, evitar que se genere un problema desproporcionado con España, pero claramente los diferenciales van a subir, Vamos, yo no veo otra opción. No, seguro. Lo que pasa es que es verdad que en Estados Unidos se habla de 3,5 como límite, ¿no? De subida de tipos, 3,5, 3,75, más o menos está por ahí el consenso. Aquí en Europa, ¿en cuánto estaría? Más o menos el techo desde tu punto de vista, a nivel fundamental. Yo creo ¿En dónde lo verías? En la Unión Europea, es prácticamente imposible que llegues a un acuerdo en un Banco Central Europeo en el que la composición de los miembros es fundamentalmente política, ¿verdad? Es muy difícil que llegues al 2,5%. Vamos, si llegamos al 2,5%, pues hablamos un día y lo comentamos. Me cuesta muchísimo pensarlo. Lo cual piénsalo, Ahora desde el punto de vista bullish para mercados, para todo, oiga, que lo que nos están diciendo los bancos centrales es que los tipos reales van a ser negativos incluso en lo que llaman periodo de normalización, ¿sabes? O sea que eso es la parte, digamos, más positiva para los activos de riesgo. No te digo para la economía, yo estoy que quede claro, totalmente en contra de no hacer la normalización que de verdad tienen que hacer, ¿no? Sí, de esto además, fíjate, con Juan Ramón Rayo, que pasó por el canal, también lo comentamos y hablábamos de esta situación endémica que tiene digamos la Unión Europea y que puede parecerse en algunas cosas más bien a lo que está sucediendo en Japón desde hace muchos años. Vamos a este modelo al final, porque también población envejecida, un crecimiento que cuando digamos se ajusten las ofertas y demandas que están desajustadas en lo que es el balance comercial, podemos volver a lo mismo, ¿no? A esa presión deflacionaria, y con un problema endémico de deuda y deuda sobre deuda y sobre deuda y zombificación.
Sí, yo me acuerdo que hablaba un día sobre la japonización de Europa, ¿no? Que tienes todos esos factores son completamente correctos y me decía Judy Shelton, ¿no? Que es buena amiga, que estaba nominada para la Reserva Federal, decía, el problema es que para tener japonización tienes que tener la población de Japón. O sea, tienes que tener a una población que desde el punto de vista laboral es absoluta y totalmente disciplinada y que desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista fiscal, acepta la pérdida de poder adquisitivo masiva de las pensiones reales, ¿no? Eso no lo tienes en Europa. O sea, tú en Japón, no sé si habéis viajado a Japón, cualquiera de los que estáis viéndonos, pero tienes en Japón la evidencia de gente en edad de jubilación trabajando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las pensiones reales se están destruyendo constantemente desde hace muchos años y los salarios reales también. Eso no lo tenemos en Europa, esa disciplina de, digamos, aceptar el empobrecimiento gradual, aunque sea lento, a cambio de que todo se mantenga más o menos estable, ¿no? Por lo tanto, es complicada la apuesta por la japonización del Banco Central Europeo, al que le gusta mucho en general, y cuando hablas con personas del Banco Central Europeo, les gusta mucho la política del Banco de Japón. Y la idea del control de la curva, etcétera, y tal, y han estado en contacto, pero claro, es que el Banco de Japón cuenta con un as en la manga que no tiene la Unión Europea, o por lo menos, desde luego, no tienen muchos de los países, que es la enorme entrada de reservas dólares a la economía japonesa vía las multinacionales japonesas que son máquinas de generar reservas de dólares, ¿no? Muy interesante esto que dices y también con esto que comentabas de lo de las pensiones, era otra de las preguntas también que te quería hacer, y viendo todo esto que decías de Japón, aquí tenemos un problema también demográfico tremendo en la Unión Europea y en España en concreto bastante elevado. ¿De qué manera podemos salir de este embrollo? Porque es muy difícil y lo sabemos, la generación millennial en la que yo me enmarco y generaciones anteriores como la generación Z, hay mucha gente que nos está viendo que están muy preocupados diciendo ¿qué pensión me va a llegar a mí? Pública, claro, porque en mi caso, por ejemplo, yo ya estoy haciendo el ahorro privado desde hace tiempo, anticipándome un poco al problema que creo que puede venir. ¿Cómo lo ves tú esto? De cómo vamos a salir de esto? Porque es verdad que estamos al borde de la quiebra, ¿no? Si no estamos ya en esa situación casi. Como diría un humorista de mi época, de los años 70, así no, ¿de acuerdo? O sea, el reto demográfico, que es cierto, no se soluciona solamente con políticas de natalidad serias, una fiscalidad que no entorpezca a los que pueden ahorrar y pueden pueden consumir, ¿no? Porque claro, si tú para pagar las pensiones de hoy le estás subiendo los impuestos a la gente que puede tener hijos y que puede consumir y que puede ahorrar, pues entonces estás haciendo un muy mal servicio, y eso en incidencia económica, el que se llama, es doble incidencia económica negativa. Entonces, el reto demográfico es difícil de cambiar, ¿no? Porque hay muchas cosas también culturales, ¿no? Incluso si hicieras políticas de natalidad, es muy probable que la unidad familiar española no aumentase de manera significativa. Inmigración también, ¿no? Que la inmigración, justo lo ibas a comentar ahora, ¿no? La inmigración. Sí, y la inmigración, que ha sido un factor clave para mantener el sistema de pensiones. Habréis escuchado en alguna ocasión que no sé quién tenía superávit en las pensiones y ahora hay déficit. Bueno, pues eso no era por no sé quién, era porque vinieron 5 millones de personas a trabajar y contribuir. Pero claro, el problema de la inmigración en Europa empieza a ser que el quid pro quo, contribuir versus recibir, se empieza a trastocar, ¿no? Es decir, que hay mucha inmigración que llega por problemas de adaptación, etcétera, etcétera, y que no contribuyen como contribuyeron otros, ¿no? Entonces yo creo que la única manera en la que tú puedes cubrir el problema de las pensiones desde un punto de vista realista es atrayendo muchísimo más capital y muchísima más inversión de alto valor añadido al país, es decir, el modelo irlandés.
desde el modelo de fiscalidad confiscatoria y extractiva que estamos llevando a cabo en España, en el que le estás rascando al que contribuye lo poco que le queda y no estás permitiendo que la economía crezca su potencial o atraiga el capital, que así no se consigue. O sea, tú tienes el reto demográfico, el reto económico y el reto laboral. Por un lado, una sociedad que no crece y que envejece. Dos, por otro lado, unos compromisos de pago que suponen mucho a las entradas de flujos por la seguridad social. Y tres, el laboral, que una de las razones por las que tenemos ese problema con las pensiones es que nos cuentan el cuento chino de que es un récord de empleo, 20 millones de afiliados, sin decirte que eso es un ratio de empleo sobre población activa del 58,5%, es decir, que es mucho peor que el 2017, 2018, 2019, ¿no? Es decir, o sea, lo que te quiere, que te dan las cosas en cifras, ¿no? En cifras absolutas. 20 millones de afiliados. ¡Qué récord! ¡Qué tontería! Tendrás que verlo como ratio de empleo, y el ratio de empleo es muy pobre, 58,5%, ¿no? Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es fortalecer la creación de empleo, sacar economía sumergida que no puede emerger por la altísima fiscalidad, atraer muchísima más inversión, muchísimo más capital con una fiscalidad atractiva y cubrir la parte demográfica con mayor valor añadido y mayores ingresos. Es decir, al contrario de lo que están haciendo los gobiernos, necesitamos muchos más ricos de verdad, no ricos de los que se llaman en España, de eso de que gana 50.000 euros, con todo mi cariño al que los gane, ¿sabes? Pero no, ricos, ¿sabes? Gente que gane muchísimo dinero, que invierta muchísimo y que traiga muchísima prosperidad a nuestro país. No es políticamente correcto, queda mal, pero vamos, un país que no atrae riqueza es un país que no puede pagar pensiones. Oye, y la fórmula que propuso en su momento Nadia Calviño, que era la mochila austríaca, que tanto se le criticó por dentro y tal, ¿puede ser también una solución a este problema o parte de la solución de que las empresas retengan, como hace Reino Unido, ¿no? Básicamente, que las empresas retengan parte para la jubilación, para un plan de pensiones? ¿Esto puede ser un parche o una medida correcta, digamos? La mochila austríaca es algo que ha defendido el Partido Popular, que ha defendido Ciudadanos, que ha defendido Luis Garicano, que ha defendido muchísima gente, y yo también, ¿no? Tenés un libro ahí que se llama Acabemos con el paro, del año 2014, en el que lo decía, pero es una condición necesaria, pero no suficiente. La mochila austríaca, si tú sigues teniendo la misma fiscalidad, las mismas trabas al empleo y la misma problemática demográfica, económica y laboral que he comentado, la mochila austríaca no soluciona nada, ¿sabes? Lo que hace es reducir el coste para las empresas y hacerlo un poquito, no, tampoco mucho, ¿sabes? Entonces, es una condición necesaria, pero no suficiente. Y yo estoy a favor, y ojalá la implementase, no la va a implementar, pero aparte de eso, se tienen que hacer más cosas. No, fíjate que lo que quieren implementar, dices, no lo van a implementar, y lo que parece que quieren implementar, además te he visto mucho por redes y demás, para intentar, no sé si sacar más caja de aquí para las pensiones, es la reforma de los autónomos, que yo como trabajador autónomo, pues estoy, como te puedes imaginar, un poco viéndolo con bastante escepticismo lo que está pasando y preocupación, sobre todo preocupación. ¿Qué te parece estas medidas que quieren sacar adelante, que han negociado y han sacado como 3 propuestas ya o 4 diferentes, yo ya no lo sé cuántos borradores han sacado de esto, y tratando a un empleado incluso que cobra 600 euros al mes, hacerle pagar una tasa autónomo de 200 y pico? O sea, ¿qué te parece todo esto? O sea, ¿de verdad tiene un encaje esto para pagar las pensiones? Esto parece, visto desde fuera, que reduce bastante el emprendimiento, ¿no? Y la gente que tenga ganas de desarrollarse en el mundo del trabajo por cuenta propia. Vamos, es un clarísimo desincentivo. Y además está calculado por burócratas que dicen, bueno, si yo una persona que ingresa, amigos nuestros, ingresa 650 euros, le cobro 250 euros de cuota, pues recaudaremos 1.700 millones de euros más. Eres un cenutrio, perdón, porque claro, están calculando pensando que esa persona no va a terminar teniéndose que ir a la economía sumergida o al paro. Claro, ¿sabes? ¿No?
la idea de que subir las cuotas de autónomos va a solucionar la caja de la seguridad social es algo tan ridículo que no se le ha ocurrido ni siquiera a Tsipras y a Syriza. O sea, solamente se le puede ocurrir al gobierno español, que normalmente este gobierno o otro del Partido Socialista, lo que sea, está compuesto de gente que jamás ha sido autónoma, ¿no? Para empezar, piénsalo, o sea, esta gente dice, no, el autónomo tendrá que enviar un business plan vía una app en el teléfono móvil. ¿Pero qué clase de persona viviendo no sé, en Mordor es aquella que piensa que un autónomo va a poder hacer un business plan de los ingresos que va a tener en el año 2023? De verdad, es que es no conocer España. No es no conocer España. Es tener una mentalidad extractiva y confiscatoria, que es saber perfectamente, como lo saben, que no van a recaudar ni de lejos lo que dicen que van a recaudar, pero que les da igual porque el objetivo no es ni el progreso ni el emprendimiento, como tú dices, sino el control. No les gustan los autónomos. ¿Por qué? Por la palabra misma, autónomos. Les gustan los dependientes. Pero ¿y crees que va a salir esto adelante? Porque yo tengo muchas dudas de que... ¿Crees que saldrá adelante? Seguro, porque como tiene a los rehenes cautivos de los partidos nacionalistas que están controlados por funcionarios del Estado, de los partidos radicales de izquierda que están controlados por personas que trabajan en el sector público, y se han creado un sindicato de autónomos que ni son autónomos ni nada, que para decir que va todo fenomenal, lo van a intentar, yo creo que lo van a intentar pasar. Y además lo van a intentar pasar bajo la excusa de que lo exige Bruselas, que es algo que les encanta. Cosa Primero, que no es cierta. Cosa que no exige, porque no es cierto. O sea, no existe ningún país de nuestro entorno en donde las cuotas de autónomos se parezcan ni remotamente a ese nivel, ¿no? Pero bueno, es que tiene que haber un cambio de gobierno para que este tipo de salvajadas no salgan adelante. Oye, estaban debatiendo por aquí también de lo que estábamos diciendo antes de las políticas expansionistas que se usan para ganar elecciones, dicen. Es verdad que se han usado bastante, o sea, si nos remontamos a datos históricos, ciertamente han servido, ¿no?, para ganar elecciones a muchos partidos, sobre todo, bueno, si nos centramos en Estados Unidos, mismamente Obama, ¿no?, con las políticas QE y todo esto en su momento, y bueno, hay más ejemplos en la historia y es verdad. ¿Crees que volveremos a esos? Bueno, ya lo has dicho antes, ¿no? Pero los QEs sí que van a volver si entramos en esa recesión pensada para 2023. Otra vez se activaría la máquina de compramos bonos, compramos renta variable a lo Japón y... ¿Esto va a seguir? ¿Es el ciclo de la espiral que sigue hasta que, yo qué sé, explote el endeudamiento dentro de decenas de años? Yo es que no veo otra forma, porque esto es como el anuncio de Pringles, ¿no? Que dice, once you pop, you can't stop, ¿no? No sé si aquí existe igual. Hay unas patatas. Sin pop no hay stop o algo así, era aquí en España. En español, ¿no? Sí. Que una vez que abres la caja de Pandora, es que has abierto la caja de Pandora. O sea, tú abres la caja de Pandora de una política que se supone que va a ser extraordinaria, de tiempo limitado y con una monitorización muy, muy, muy detallada. Esto lo hablamos con Bernanke cuando yo estaba en Pinco y nos lo contó, ¿no? O sea, claro, se convierte en algo estructural que se repite una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y a ver quién es el que le pone el cascabel al gato. Fíjate, Jerome Powell, con todo lo técnico y todo lo esto que era, año 2018, anuncia las subidas de tipos que Janet Yellen se había negado a hacer, como tú dices, por una cuestión bastante política, ¿no? Anuncia las subidas de tipos, empiezan las subidas de tipos y una caída de las bolsas del 20% les lleva a dar la vuelta 180 grados. Entonces, desafortunadamente se ha creado ese incentivo perverso a nivel estados, a nivel tal, y yo no lo veo. Hombre, a ver, si uno fuese
tenéis ahí en YouTube una conversación mía con John B. Taylor, el creador de la regla de Taylor. Si uno fuese realmente técnico, vería que es verdad que va a haber, digamos, un poco, tú hablabas antes de lo del aterrizaje suave, no, va a haber un aterrizaje de esos que te llevas un susto, ¿no? ¿Vale? Pero más vale llevarte un susto, aterrizar y que los pasajeros lleguen, que pasarte volando alrededor del aeropuerto hasta que te quedas sin gasolina, ¿sabes? Sin fuel, perdón, ¿no? Es decir, es mejor tener un periodo que, vale, pues sí, los estados se van a financiar más caro, los inversores de private equity no van a comprar a 17 veces EBITDA, las empresas no se van a financiar a cero, las empresas quebradas no van a emitir bonos al 3%, la gente no se va a comprar casas al 1%, vale, bien, efectivamente, más vale que pase eso y orientar la economía a mayor productividad y mayor crecimiento que con el objetivo de que no duela empeorar las cosas, ¿de acuerdo? Pero yo me temo, después de muchos años, y a lo mejor me puedo equivocar, pero me temo que los bancos centrales y los gobiernos ya están tan alineados que no es fácil que vayamos a ver eso, ¿no? Y con este contexto de, ahora pasando a hablar de bolsas, del impacto de esto en las bolsas. El ciclo bajista ya se inició desde los máximos de noviembre del año pasado y ahora estamos en un momento de rebote y es verdad que hay como demasiado, incluso exceso de optimismo con este rebote y pensando en que el inicio del año ha sido muy malo y viendo estadísticas, cuando el inicio del año es tan malo, el siguiente semestre suele ser positivo. Pero claro, pensando en una tendencia de más largo plazo y con esto que hablamos del 2023, ¿este ciclo bajista tiene más continuidad desde esos máximos hasta que cayó hasta... ¿Todavía le queda más caída a Wall Street en especial, ¿no? Y porque ya luego hablamos del IBEX, que eso es otra película aparte, es otra película aparte, pero Wall Street tiene más posibilidad de caída desde los mínimos que marcó. A mí la gran duda que me queda es cuando el mercado en general interiorice que incluso con las subidas de tipos la política monetaria va a seguir siendo laxa, ¿vale? Es decir, los tipos de interés van a seguir siendo en términos reales negativos. Si en ese entorno el mercado dice, tenemos que protegernos contra la inflación y entonces renta variable, ¿vale? Pero a mí me parece que en general, en un entorno de esta inflación, y si recordamos el pasado, los activos que mejor lo hacen son los norteamericanos, con una diferencia sin color, para empezar por el dólar, ¿de acuerdo? Y luego las empresas norteamericanas están muchísimo más... preparadas para un entorno de esta inflación que las europeas o las japonesas, ¿no? Por lo tanto, a mí me da la sensación, y luego por supuesto están las recompras de acciones, y el factor de diferenciación. Por lo tanto, yo creo que probablemente nos llevemos una sorpresa y este año tengamos rebotes, lo que se llaman rebotes viciosos. En la época mía en Citadel le llamaban vicious bounces, ¿no? Que se llevan por delante tus cortos y hacen pasarlo muy mal a la gente que tiene carteras neutrales. Pero la probabilidad de que el mercado esté lateral, en el mejor de los casos, ante un escenario como el que yo te estoy diciendo, no es pequeña. Y luego está la parte tecnológica, ¿no? Que ahí sí que ha habido excesos importantes. No te hablo quizá de las FANG más grandes, ¿no? De las grandes capitalizadas, que en algunos casos sí lo hemos visto. Hemos visto Facebook y Netflix lo que han sufrido, ¿no? Sin ir más lejos. Pero otras no tanto, ¿no? Y hay otras que tienen, sobre todo, una generación de caja neta brutal y una generación de ingresos increíble, ¿no? Pero en las otras que... tipo Zoom, ¿no? O tipo Pelotón, ¿no? Lo vimos, estas de la pandemia que fueron una especulación masiva. Claro, van a seguir esas turbulencias dentro del Nasdaq, que ahí sí que hay mercado bajista abierto, ya claramente. Yo creo que sí. Y el gran problema de un Zoom, de un Coinbase, de un Peloton, es que, claro, cuando están subiendo, todo el mundo te está diciendo, bueno, es que son un nuevo paradigma, hay que valorarlas de otra manera. No te digo que no, yo las cosas que no entiendo simplemente prefiero estar fuera, ¿vale? Como decía Warren Buffett, eso es lo mismo que decía Warren Buffett. Yo invierto en lo que sé y punto. Y si no, me quedo fuera. En lo que sé tampoco, sino en lo que creo que sé.
pero yo intento ser muy humilde. A mí me dijo una vez en una charla que coincidimos Cathy Wood que yo es que no sabía valorar. Bueno, vale, pues estupendo, no lo dudo. Seguro que ella sí. Pero yo no tengo capacidad de saber cuándo Zoom o cuándo Coinbase van a estar baratas. Lo único que sé valorar en Coinbase, en Zoom, en Peloton, en este tipo de empresas, es cuando están en una tendencia alcista o bajista. Y ahí, macho, es indudable. Por lo tanto, yo creo que sí que hay que invertir en tecnología. Ojo, en periodo de esta inflación, uno de los pocos sectores que funciona, en la época de esta inflación, de los pocos sectores que se revalorizaron fueron el de tecnología, pero tiene que ser tecnología que genera caja, que genera beneficios y que tiene un modelo de negocio probado, no tecnología que, porque hay mucho capital, pues puede ir aumentando capital constantemente y, digamos, financiando su crecimiento, ¿no? Y has dicho que Cathy Wood te dijo que no sabías valorar en una conversación, en un debate o en una charla privada. ¿Cómo fue esto? En una charla en la que estábamos Keith McCullough, Ben Hunt y Daniel Di Martino, Daniel Di Martino, estábamos hablando entre nosotros de valoración, de tal, de mercados, de no sé quién, no sé cuántos, y yo simplemente no hice ningún comentario, ni de un solo valor, fui, vamos, de lo más total y absolutamente prudente, ¿no? Que claro, que valorar una empresa que quema caja y que necesita ampliación de capital tras ampliación de capital tras ampliación de capital, simplemente para empezar a funcionar y que esas ampliaciones de capital se hagan a valoraciones más altas, pues puede ser un gran riesgo. Y me dijo, y lo cito y lo digo porque no pasa nada, oye, a lo mejor tenía razón, que yo no, que es que no sabía valorar ese tipo de empresas, pues bueno, vale, no pasa nada, sí, probablemente tiene razón. Yo no me, o sea, me parece una gran inversora, no es bueno, no sé si tiene razón, pero ARK lo está pasando un poquito mal este año, Sí, pero quiero decirte que a mí me parece una mujer, yo en esta vida, la gente que tiene tiene ese valor hay que dárselo, ¿eh? Y es una gran inversora, yo no me voy a meter con nada y paso, pero lo que sí digo es que no busques oportunidades en algo que no sepas valorar. Porque si nos equivocamos en cosas que creemos que sabemos valorar, todos, yo 3 veces al día, si nos equivocamos, imagínate en algo en lo que no lo sé. Oye, y otro capítulo del libro que es Criptomonedas, dinero o estafa, que se titula así tal cual. Claro, te quería directamente hacerte la pregunta. ¿Qué te parece a ti? Así, un poquito titular, porque sé que vamos a recomendar a la gente que se lea el libro, pero ¿te parece dinero real? ¿Te parece una reserva de valor a futuro? ¿Una especie de oro digital el Bitcoin y algunas criptomonedas? ¿Cómo lo ves tú, a grosso modo? Las criptomonedas nunca han tenido como objetivo ser oro digital y por eso el gran error de la gente que invierte en ellas como activo financiero es pensar que solamente pueden subir, y que solamente pueden subir porque la oferta de ese activo es limitada. Pero el hecho de que la oferta sea limitada no significa que el activo vaya a apreciarse constantemente, no tiene ningún sentido, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que hay que diferenciar como inversión financiera extremadamente volátil, muchísimo riesgo. Tenéis un libro ahí también de Friedrich von Hayek, antes de que existiese Internet, en el que habla de la desnacionalización de las monedas y cómo la mayoría de las monedas que se crean como alternativa desaparecen, ¿no? Muchas de ellas desaparecerán completamente del mapa, pero van cimentándose como reserva de valor, como unidad de medida y como forma de pago generalmente aceptado, pues poco a poco, pero están muy lejos, son startups de moneda. Entonces volvemos al tema de las tecnológicas. ¿Por qué las criptomonedas tienen una correlación prácticamente 1-1 con el Nasdaq en cuanto a tendencia? ¿No? Porque es que son tecnológicas. Porque es que son inversiones tecnológicas sin beneficios, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es ser muy cauteloso. Esta misma mañana he hablado con una persona que tenía Bitcoin, estaba perfectamente tranquila esa persona. Bueno, pues oiga, usted muy bien, ¿vale? Ahora,
El otro día vinieron en un plato de televisión, había una plataforma de afectados por las criptomonedas que estaban exigiendo regulación, pensando, pero bueno, criptomonedas, regulación, es una contradicción, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hay que verlas es como eso, como una startup de moneda y que están muy lejos, lo digo en el libro, no me parece que sea algo que en lo que tú debas buscar la oportunidad de inversión como algo que solamente puede subir porque la oferta es limitada, ¿no? Ujú. Nos quedamos con esa parte y ya te voy a hacer unas últimas preguntas. Una de ellas, y saluda a la gente que está por el chat por aquí, que está entrando nueva, y muchas gracias por pasaros por el canal, y si tenéis algo que debatir lo decís, se lo traslado a Daniel. Pero uno de los temas que te quería preguntar, simplemente sin entrar en polémica ni nada, pero como periodista, pues digo, aprovecho y te lo pregunto porque hace poco fuiste portada de un medio de comunicación. Y quería preguntarte tu versión, ¿qué ha pasado con todo eso? Si has tomado acciones, hablo del diario que hablaba de que si unas partes de tus tesis como si estaban copiadas o no sé qué. Quiero que me expliques brevemente qué ha pasado y si les has respondido, va a haber demanda de por medio o cómo está la situación. Ha habido una demanda, han tenido que publicar una rectificación, se ha publicado la rectificación porque ellos no querían que fuéramos a tribunales. Es completa y absolutamente ridículo. Me están acusando de autoplagio, que es una imbecilidad, ¿de acuerdo? Artículos tuyos propios, ¿no? Claro, es que eran artículos tuyos propios que utilizados ante tu propia tesis, ¿no? Es una bobada de tal calibre, ¿sabes? Mira, cualquier persona que haga una tesis doctoral sabe que los mecanismos de revisión de la tesis doctoral son varios, ¿no? Tienes directores de la tesis, luego tienes unos validadores independientes y luego tienes un tribunal independiente, ¿de acuerdo? Y todos ellos analizan que las citaciones, la tesis tiene más de 318 citas, una bibliografía completa y, por supuesto, absolutamente todo hecho desde los estándares de esto. Lo que ha hecho el diario es insinuación, el diario, por llamarlo algo, porque es el panfleto, es hacer insinuaciones completas y absolutamente falsas que además le desmontaron el director de la tesis y el presidente del tribunal y sin embargo lo publicaron igualmente introduciendo la idea de que yo había copiado y pegado de mis propios trabajos. Ojo, que utilizar documentación y escritos hechos por mí durante el proceso de creación de la tesis es no solamente legítimo, sino que el artículo 19 de la ley lo incentiva, que es que utilices tus propios trabajos y los que estén publicados y los que no estén publicados. Y por supuesto, hacer una tesis cuyo punto de partida es el trabajo de fin de máster no solamente es completa y absolutamente legítimo, sino que es habitual. Si lo que han demostrado es que son unos auténticos ignorantes en un diario que está dirigido por una persona que no ha acabado la carrera de periodismo. Entonces entiendo que ese artículo lo han retirado, ¿no? Tal cual, ya no, si alguien lo busca... No, lo lo puede encontrar. que han hecho, desafortunadamente, la ley española es extremadamente mm, abierta, y es lo que se les ha obligado a hacer es publicar la Rectificación, ¿no? De esa información. la rectificación en todos los puntos, que está publicada y ya está, y se les ha obligado a publicarlo y ellos lo han publicado. ¿Por qué? Porque saben que iba una demanda y que esa demanda iría a los tribunales y saben que no tienen caso, por supuesto. Claro. Mira, y te decían por aquí si tiene algo que ver con que justo hayas sacado tu libro y que justo en el momento en el que sacas el libro se publica eso. Claro, se llama clickbait y se llama destrucción de carácter. No es la primera vez que pasa. Tenéis en ese mismo vomitorio intelectual artículos diciendo que yo soy un gestor fracasado, que soy antieuropeo y negacionista del cambio climático y bla, 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 y bli, bli, bli. Da igual, mira. Bueno, que queda ahí. Eso es, que... La gente que vive del odio, ¿sabes lo que le pasa? Que se revuelve y se disuelve en su propio odio. Yo lo único que veo a mi alrededor es gente fantástica y lo demás me da igual.
Y con eso, con lo que hay que quedarse. Oye, te preguntaba por aquí, Jomace87, muchas gracias por seguir el canal y por hacer la pregunta, sobre las medidas que harías para reducir la inflación. Lo hemos comentado antes al principio del programa, hemos preguntado esto, como te has unido más tarde, te invito a que después, que se queda en diferido lo que es el programa entero, lo veas, y ya hemos hablado de esa parte. Te voy a hacer una última, que se la he hecho a todos los que han pasado relacionados con el mundo de la economía por aquí, de los mercados y la inversión, y es que a título individual personal, ¿en qué inviertes tú? Es decir, pues no tienes que hablar de activos concretos, por si decir, oye, pues renta variable o en sector de no sé qué, tu cartera personal. ¿En qué invierte Daniel Lacalle? Dólar, oro y renta variable norteamericana. Fundamentalmente yo tengo la gran parte de mi dinero lo pongo en los fondos de Tresis, ¿verdad? Pero la parte que es ahorro personal y qué tal y qué cual, eso fundamentalmente dólar, oro, renta variable norteamericana. O sea, básicamente yo le hago un cierto caso a nuestro queridísimo y maravilloso Warren Buffett, que dice que un 60% del S&P 500 y un 40% de Treasuries, pues yo en vez de tener un 40% de Treasuries tengo 20% dólar puro y 20% de oro, que te funcionan como activos contracíclicos cuando se da la vuelta al mercado. Nos vamos a quedar con eso. Mira, te preguntaba por aquí una última, que es que ¿para cuándo ministro de Economía Daniel? Te decía Finanzas RH por aquí. Que es muy amable y que todo eso, que para los ministerios de Economía tiende a haber bastantes más candidatos de los que se piensa la gente, ¿eh? Por lo tanto, pues eso depende de quién sea el presidente. Desde luego, pues claramente creo que no es indudable que en esta administración no va a ocurrir. No, claro, por lo que has dicho durante todo el programa lo dudo bastante. Una última, y ya la última le hago a Daniel. Dice que por rebajar un poco el humor, que si te has leído todos los libros que tienes a tu espalda, me preguntan por aquí. No solamente me he leído todos los libros que tengo a mi espalda, sino que me he escuchado todos los discos que tenéis ahí y los libros que están ahí enfrente, que no veis, y los discos que también. Aquí esto es como una especie de almacén del tío Gelito de discos y libros, y me los he leído del 90%. Todos. Yo creo que todos. Mira, pues esto lo que hay que hacer es recomendar a la gente que lea más, que se está perdiendo también mucho hábito de lectura en muchos casos, y que no extrañe tanto ver muchos libros y pensar que no los hemos leído. O sea, hay que leer e informarse. Pero además de ahí, lo que tenéis que hacer sobre todo es leer de todo. Y si empezáis un libro y dices, oye, es que no me gusta aquí el libro de Grossman de error. Bueno, pues lo dejas y sigues con otro, ¿no? Que por otro lado es un libro que debería... Pues lo apuntamos desde luego. Oye, Daniel, un placer enorme haber contado contigo en este programa de hoy. La gente parece que le ha gustado bastante por lo que están comentando por aquí por el chat, así que muchas gracias, que me alegro bastante que os haya gustado. Y aquí quedas invitado siempre que quieras. Ahora tú y yo nos despedimos en privado, pero sobre todo eso, que de cara a la audiencia espero que hayas estado cómodo, que te hayas encontrado como en tu casa y que, por supuesto, quedas invitado para otra ocasión más adelante. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos por las preguntas y por la atención.